chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la regulación térmica del recién nacido. En primer lugar voy a hablar sobre el ambiente térmico neutro, que tenemos que saber que es la temperatura en donde el recién nacido tiene que utilizar el mínimo gasto energético, ¿no?, metabólico, para quedarse en una temperatura normal. Nosotros tenemos que saber que esta temperatura en la sala de partos debe ser de 26 grados centígrados. Tenemos que recordar también que mientras menos edad gestacional tenga, ¿no?, el bebé sea más prematuro, esta temperatura va a tener que aumentar. Ahora, hablando de los mecanismos que hay, primero vamos a hablar sobre la pérdida de calor. En lo que es la pérdida de calor tenemos la evaporación, ¿no?, que es la pérdida de calor, como dice, cuando el neonato está húmedo. Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos esta pérdida de calor? Con un buen secado, ¿no? Comenzando siempre de la cabeza, que es el lugar que tiene mayor superficie corporal en el recién nacido. Luego tenemos la convección, ¿no?, que es la pérdida de calor por las corrientes de aire que pasan en esa sala de parto. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos eso? Cerrando las puertas, las ventanas. Y luego tenemos estos dos mecanismos de pérdida de calor, que es la radiación y la conducción. Hay que recordar que acá sí hay dos términos muy importantes, porque ambos son la pérdida de calor de un cuerpo de mayor calor a un cuerpo de menor calor. La diferencia es que la radiación es con respecto al ambiente, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo evitamos esta pérdida de calor por radiación? Con una cuna radiante. Mientras que la conducción es la pérdida de calor de un cuerpo de mayor calor a uno de menor calor, pero en contacto. Entonces, para evitar esa pérdida, nosotros tenemos que tener mantas precalentadas. Ahora, hablando sobre la generación del calor, es muy diferente cómo genera calor el recién nacido a cómo generamos calor nosotros, porque nosotros generamos, el principal mecanismo de generación de calor es a través de la contracción muscular cuando tenemos escalofríos. En cambio, en el niño no va a ser escalofríos el recién nacido. Y el principal mecanismo es la termogénesis, ¿no?, por la grasa parda. Y esto también tenemos que recordar que es un tipo de oxidación química. Ahora, ¿dónde encontramos esta grasa parda en el recién nacido? En la parte del hombro, en la parte esternal, en la parte lumbar. También cabe resaltar que esta grasa parda va a desaparecer aproximadamente a los 9 meses de edad, y también tenemos que saber que es importante que el recién nacido va a tener grasa parda desde las 26 semanas de la edad gestacional. ¿Cuál es la diferencia entre un recién nacido pretérmino con uno a término? Que esta activación de la termogénesis se da por una proteína que es la termogenina, y esta sí no está en un buen porcentaje en lo que son los prematuros. Entonces, yendo a la pregunta, nos dice, al cerrar las puertas y ventanas en la sala de parto, ¿cuál de los siguientes mecanismos de pérdida de calor disminuiría? Sería la convección. Si les gustó, compartan y denle like, y no se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook.